Cuando Rick Grimes despertó en un mundo apocalíptico, aún no sabía que su destino ya no era el de un sheriff, sino el de un líder forjado en sangre, estrategia y poder. A lo largo de The Walking Dead, Rick no solo sobrevivió, dominó el juego con las mismas reglas que han seguido los hombres más poderosos de la historia. Hoy analizaremos cómo aplicó, consciente o no, las 48 leyes del poder para sobrevivir y consolidar su dominio. Pero antes, advertencia. Este video contiene spoilers de The Walking Dead hasta la temporada 7. Si no has llegado hasta ahí, tal vez quieras ponerte al día antes de seguir. Ley 1. Nunca le hagas sombra a tu amo. Shane era un alfa nato, un líder de instinto puro guiado por su necesidad de sobrevivir y su fuerza bruta. Mientras el mundo colapsaba, él ya había aceptado la nueva realidad. No hay reglas, solo ganadores y muertos. Él tomaba decisiones rápidas sin titubeos, protegía a los suyos, pero también era impulsivo, territorial, peligroso. En su mente el liderazgo no se comparte, se impone. Y cuando Rick volvió, Shane vio en él una amenaza. Dos lobos no pueden liderar la misma manada. Rick sabía que desafiarlo de frente solo lo haría un enemigo antes de tiempo. El poder no se persigue, se gana con la paciencia y buenas decisiones. Así que Rick esperó, dejó que Shane cavara su propia tumba con sus acciones impulsivas. Nunca destruyas a alguien en público cuando puedes hacerlo en privado. Rick entendió que el liderazgo no se gana en una pelea directa, sino dejando que los rivales se derrumben por sí solos. Shane, cegado por su ego, no vio venir su propia caída, hasta que fue demasiado tarde. Ley 2. No confíes demasiado en tus amigos. Aprende a usar a tus enemigos. Meryl Dixon no era un amigo. Era un problema con piernas, violento, racista, impredecible, el tipo de persona que nadie quiere en su grupo. Rick lo sabía. En un mundo donde una mala decisión significa la muerte, confiar ciegamente en alguien solo porque es tu amigo es un error. La historia está llena de traiciones cometidas por aquellos que se suponía eran aliados. Los amigos esperan favores, los amigos creen que merecen privilegios, los amigos pueden volverse en tu contra cuando las cosas no salen como ellos quieren. Pero los enemigos son predecibles. Un enemigo siempre buscará su beneficio, siempre querrá algo a cambio. Y Rick entendió que a veces es mejor un enemigo con un propósito que un amigo sin dirección. Meryl no necesitaba que confiaran en él, solo un motivo para cooperar. Así que en lugar de tratar de reformarlo o descartarlo, Rick lo utilizó como un arma. Sabía que su naturaleza destructiva podía ser redirigida y que su odio podía ser canalizado contra alguien más peligroso. El gobernador. Y cuando llegó el momento, el mismo Meryl, que nadie quería, terminó en una misión suicida, eliminando enemigos y debilitando al gobernador. En el ajedrez de la supervivencia, Rick entendió que no todas las piezas en su tablero tenían que ser leales, solo útiles. Un león no se preocupa por la opinión de las ovejas. En un mundo donde la confianza es un lujo, Rick no buscó aliados, los fabricó. ¡Vete tú, maldito grupo de imbéciles! Ley 3. Disimula tus intenciones. El gobernador era un maestro de la manipulación, un líder con carisma retorcido y una sonrisa que ocultaba un monstruo. Creía que tenía a Rick acorralado, que lo había doblegado, pero Rick nunca juega con las cartas sobre la mesa. En un mundo sin reglas, la estrategia lo es todo, y en la guerra entre Woodbury y la prisión, Rick entendió que la mejor manera de ganar no era mostrando sus intenciones, sino disfrazándolas. Mientras el gobernador veía a un hombre desesperado negociando por su gente, lo que en realidad tenía enfrente era una trampa esperando a cerrarse. Cada palabra de Rick, cada gesto de aparente sumisión, era una distracción, porque el verdadero plan no se anuncia, se ejecuta. Rick sabía que enfrentarse directamente a un enemigo como el gobernador era una locura. Su gente estaba en peligro, su grupo era más débil y cualquier movimiento impulsivo podía condenarlos, así que esperó. Sembró dudas, alimentó la arrogancia de su enemigo y lo más importante, hizo que bajara la guardia. Sun Tzu lo dijo en El arte de la guerra: cuando seas fuerte, muéstrate débil. Cuando estés cerca, haz creer que estás lejos. Y cuando estés lejos, haz creer que estás cerca. Rick solo necesitaba tiempo para entender a su enemigo, para descifrar sus debilidades y luego atacar donde más le dolía. Porque en el juego del poder, quien revela sus intenciones primero, pierde. Ley 4. Diga siempre menos de lo necesario. Garrett era el líder de los caníbales, un hombre que pensaba que las palabras podían manipular a cualquiera. Prometió a Rick y a su gente una civilización solo para capturarlos después y revelar su verdadera intención: comer su carne. Garrett confiaba en su labia, en su capacidad para confundir y doblegar a sus prisioneros con discursos sobre moralidad y necesidad. Creía que si hablaba lo suficiente, si vestía la brutalidad con palabras bonitas, podría desarmar incluso al hombre más fuerte. Pero Rick no cayó en su juego. No intentó razonar con él ni discutir su propia visión del mundo. No lo amenazó con discursos largos, no intentó negociar, solo le dejó claro lo único que importaba: no saben con quién se metieron. Porque en un mundo donde las palabras se usan para engañar, el silencio es un arma. Rick no necesitaba justificar su ira ni advertirle a Garrett lo que iba a hacer. Solo esperó, observó
y cuando llegó el momento, dejó que sus acciones hablaran por él. Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Rick entendió esto a la perfección. Dejó que Garrett creyera que tenía el control, que hablara y se engañara a sí mismo con su falso poder, pero cuando llegó el momento de actuar, Rick no necesitó discursos, solo necesitó un machete. Ley 5. Casi todo depende de su prestigio. Defiéndalo a muerte. En un mundo donde la muerte acecha a cada paso, el respeto no se mendiga, se impone. Rick Grimes lo sabía perfectamente. Su autoridad en Alexandria no era una cortesía, era una ley que debía mantenerse a toda costa. A lo largo de su viaje, Rick había aprendido que la supervivencia no solo dependía de la fuerza, sino de la percepción que los demás tenían de él. Cada decisión, cada acción, era vista bajo una lupa, y su prestigio era la base sobre la cual su liderazgo se erguía. Cuando Pete Anderson, un hombre violento y arrogante, cruzó la línea, Rick no dudó. Su enfrentamiento no fue solo por justicia, fue por poder. No solo se trataba de proteger a su gente, sino de enviar un mensaje claro. En esta comunidad, el que desafía a la autoridad paga el precio. Rick defendió su prestigio con la misma ferocidad con la que enfrentó a los caminantes. Para él, perder el respeto no solo significaba perder el control, sino poner en riesgo todo por lo que había luchado. En un mundo sin ley, tu nombre es lo único que te mantiene de pie. Tu reputación te precede. Úsala o sufre por ella. Ley 6. Corte totalmente con el pasado. El pasado puede convertirse en una cadena que te aprisiona, una sombra que consume la voluntad de quienes se aferran a lo que ya no existe. Rick Grimes lo entendió desde el momento en que despertó en un mundo devastado, donde la muerte era una constante y el dolor parte de la vida diaria. Comprendió que la nostalgia era una debilidad, que aferrarse a las viejas reglas solo traía sufrimiento. Si quería sobrevivir, debía cortar los lazos con todo lo que ya no servía. El mundo que conocía había desaparecido, y con él, el hombre que solía ser. Cuando Negan apareció con su bate Lucille y su sonrisa de psicópata, pensó que podría quebrar a Rick como había hecho con otros. Negan era un maestro de la manipulación, un dictador que imponía su poder a través del miedo, usando la violencia y el control para someter a aquellos que cruzaban en su camino. Creía que Rick, como todos los demás, terminaría doblegándose ante su reinado de terror. Pero Rick no era el mismo hombre que había comenzado este viaje. No era el sheriff que resolvía problemas con la ley. Había dejado atrás sus viejas creencias y su moralidad. Rick ya no tenía miedo de ensuciarse las manos ni de tomar decisiones extremas cuando la situación lo exigía. La ley había muerto y con ella el Rick del pasado. En su mente, la única forma de sobrevivir en ese mundo era ser alguien dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger a los suyos, incluso si eso significaba perder su humanidad en el proceso. Al cortar con las viejas reglas y creencias que lo ataban, Rick se transformó en el hombre que podía enfrentarse a Negan, no solo para sobrevivir, sino para derrotarlo de una vez por todas. Mientras Negan jugaba su juego de poder, Rick jugaba el suyo, uno donde el pasado no dictaba las reglas, y el futuro dependía de cortar los lazos con lo que ya no era útil. Rick entendió que para enfrentar a alguien tan peligroso como Negan, debía despojarse completamente de su anterior identidad, de su vida antes del apocalipsis, y abrazar la persona que debía convertirse para sobrevivir en ese mundo salvaje. Negan pensaba que podía dominar a todos, pero Rick lo enfrentó con algo que Negan nunca imaginó: la capacidad de adaptarse, de cambiar, de evolucionar, y lo hizo de manera implacable, despojándose de su pasado para convertirse en la amenaza que Negan temía más que cualquier otra cosa. Si te aferras al pasado, mueres con él. Las estrategias de Rick Grimes no nacieron de la nada. Aunque él actuaba por instinto, muchos de sus movimientos reflejan principios que han sido usados por líderes, estrategas y manipuladores a lo largo de la historia. El libro Las 48 Leyes del Poder, escrito por Robert Greene, no es solo una guía para alcanzar el éxito, sino un manual sobre cómo funcionan las relaciones humanas en su nivel más crudo: la lucha por el control, la influencia y la supervivencia. Greene estudió a figuras como Napoleón, Maquiavelo y Alejandro Magno, desglosando sus estrategias en reglas atemporales que se han repetido a lo largo de los siglos. Y aunque estas leyes se aplican en la política, los negocios y el liderazgo, en un mundo post-apocalíptico como The Walking Dead, se convierten en herramientas esenciales para algo más importante que el éxito: la supervivencia misma. Rick Grimes no leyó este libro, pero su instinto lo llevó a aplicar muchas de sus leyes sin siquiera darse cuenta, y al hacerlo dejó en claro que en un mundo sin reglas, el verdadero poder no es opcional, es la única moneda de cambio que realmente importa. Ley 7. Evite a los perdedores y a los desdichados. En un mundo donde cada recurso es valioso y cada error puede ser fatal, Rick Grimes aprendió una lección dolorosa: no puedes arriesgarte por los perdedores ni por los desdichados. Un día, mientras viajaban por la carretera,
Vieron a un hombre desesperado pidiendo ayuda. Era un extraño, y el riesgo de acercarse a un desconocido era evidente. Rick, con la mirada firme y calculadora, tomó la difícil decisión de no intervenir. Sabía que en ese mundo confiar en la persona equivocada podía ser un error fatal. En un mundo donde la confianza se paga con vidas, Rick comprendió que incluso la más pequeña debilidad puede poner en peligro a todo un grupo. Ayudar a los desdichados no siempre es un acto de compasión. A veces es una sentencia de muerte para los que están a tu lado. El verdadero liderazgo no se mide por cuántos puedes salvar, sino por cuántos puedes dejar atrás para mantener a salvo a los tuyos. El que se acuesta con perros, amanece con pulgas. Ley 8. Gane a través de sus acciones, nunca por medio de discusiones. En un mundo donde la supervivencia es lo único que importa, las palabras no sirven para nada. Rick Grimes sabía que negociar solo funciona con quienes tienen algo que perder. Cuando el grupo se enfrentó por primera vez a los salvadores, después del incidente con Darrell en la carretera, muchos esperaban una confrontación verbal, una charla, pero Rick en su mente calculadora sabía que las discusiones no ganarían la guerra. En lugar de perder tiempo buscando acuerdos, Rick convocó a su grupo en la iglesia y trazó un plan para atacar mientras los salvadores dormían. Era una declaración de intenciones. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Si querían ganar, tendrían que actuar primero, arremeter sin aviso, sin esperar que el enemigo tuviera la oportunidad de negociar. Rick comprendió que ganar no se trata de hablar, sino de demostrar quién tiene el poder a través de lo que hace. Las palabras pueden ganar una discusión, pero solo las acciones ganan guerras. Ley 9. Use la ausencia para incrementar el respeto y el honor. A veces la ausencia genera más impacto que la presencia constante. Tras la guerra con el gobernador, Rick dejó el liderazgo en la prisión, se alejó de las decisiones, dejó que Herschel y el consejo asumieran el mando. No necesitaba imponer su autoridad, su legado hablaba por él, pero su ausencia no significaba debilidad. Como dice el antiguo proverbio, la quietud es la maestra de la paciencia, el silencio el más grande de los discursos. Cuando llegó el momento de actuar, todos sabían quién seguía siendo el pilar del grupo. El líder que sabe cuándo retirarse es el que nunca pierde su lugar. Pero, ¿qué sucede si no sigues esta ley? Un líder que está siempre presente, que nunca se aleja, corre el riesgo de perder el respeto y la admiración de su gente. La sobreexposición desgasta la autoridad y crea dependencia. Cuando un líder nunca da un paso atrás, se convierte en un obstáculo más que en una inspiración. El liderazgo en exceso es un liderazgo que se olvida. Ley 10. Infeccione con su energía, evite a los infelices y desafortunados. Las personas cargadas de desesperación pueden ser veneno para tu liderazgo. Rick lo entendió cuando encontró a Clara en el bosque. Hambrienta, rota, con los ojos hundidos en la locura, le pidió ayuda, pero algo en ella no encajaba. Rick la siguió con cautela y descubrió la verdad. No buscaba refugio, solo una nueva víctima. Él supo que la desesperación puede ser tan peligrosa como un arma. No todos los que piden ayuda quieren ser salvados, y no todos los que salvas te hacen más fuerte. Si un líder no sabe identificar este veneno, pronto verá cómo su propia energía se drena. Rodearse de personas que están atrapadas en su desesperación no solo afecta tu bienestar, sino que debilita tu liderazgo. Es un ciclo de negatividad que absorbe tu energía y desestabiliza al grupo. Un líder debe saber cuándo alejarse para no permitir que esa carga emocional ajena afecte la moral del equipo. La tristeza es un veneno que puede arrastrarnos a todos si no la controlamos. Ley 11. Aprenda a mantener a la gente dependiendo de usted. El liderazgo real se basa en hacer que los demás necesiten tu presencia. Rick no solo protegía a su grupo, les daba una razón para seguir adelante. Su fuerza, su visión y su instinto de supervivencia lo convirtieron en el eje central de su comunidad. Cada decisión que tomó, cada batalla que peleó, fue para mantenerlos con vida. Los sacó de la granja cuando ya no era segura, los guió hasta la prisión y convirtió esas ruinas en un hogar. Cuando no hubo refugio, los mantuvo unidos en la carretera, con la única promesa de que seguirían de pie si se quedaban juntos. Cuando llegaron a Alexandria, el grupo dudó. ¿Podían confiar en este nuevo refugio? Valía la pena bajar la guardia, pero al final todos miraron a Rick. No importaba qué tan altas fueran las murallas, su verdadera seguridad estaba en seguirlo a él. Sin Rick, un refugio solo era otra trampa. El mejor modo de encontrarte a ti mismo es perderte en el servicio a los demás. Ley 12. Mantenga sus manos limpias. El verdadero poder no siempre se mancha las manos. Rick sabía que Carter era un problema. No solo era un hombre temeroso, sino que su miedo lo hacía peligroso. Mientras los demás veían a Rick como un líder, Carter susurraba en la oscuridad, planeando un golpe en su contra. Rick pudo haberlo eliminado de inmediato, pero entendía que hacerlo solo habría sembrado más dudas en la comunidad. En cambio, esperó. La naturaleza del nuevo mundo se encargó de Carter. Un simple descuido, un murmullo en el momento equivocado y los caminantes hicieron lo que Rick no necesitaba hacer por sí mismo. La lección era clara. La manipulación indirecta de los eventos puede ser mucho más poderosa que la violencia directa. A veces, el líder más fuerte es aquel que tiene la paciencia para esperar el momento adecuado y evitar ensuciarse en el proceso. En lugar de intervenir de manera directa, a veces la mejor jugada es dejar que el destino se encargue del trabajo sucio.
No te ensucies las manos si el trabajo puede hacerlo otro. En un mundo donde el caos devora a los débiles y la piedad es una sentencia de muerte, solo aquellos que entienden el poder sobreviven. Rick Grimes no era el más fuerte ni el más despiadado, pero entendió algo vital. En un mundo donde la civilización se desmorona, las reglas cambian y aquellos que no se adaptan desaparecen. Si Rick no hubiera sido el líder que fue, si no hubiera tomado las decisiones difíciles, su gente habría caído. Sin su presencia, la prisión habría sido un cementerio, Alexandria un refugio vacío y su familia una memoria rota. Si no hubiera liderado con firmeza, sus amigos habrían dudado y la comunidad que tanto lucharon por construir habría desaparecido, como tantas otras. El precio de la indecisión o la debilidad en un mundo así es la muerte, no solo física, sino espiritual. Porque en un mundo así, el liderazgo no es solo necesario, es la única opción. Aquellos que dudan o muestran compasión ven cómo todo se desmorona a su alrededor. Pero aquellos como Rick, que saben cuándo ser firmes y cuándo hacer sacrificios, son los que permanecen en pie. Rick no solo vivió en este mundo, lo conquistó. A través de sacrificios personales y decisiones duras, demostró que el poder no se trata de ser el más fuerte, sino de saber lo que está en juego y tomar las riendas. No solo para sobrevivir, sino para garantizar que aquellos que amas sobrevivan contigo. Y esa es la verdadera victoria. Si este video te atrapó tanto como el liderazgo de Rick atrapó a su grupo, demuéstralo. Deja tu like y suscríbete y comenta cuál es tu momento favorito de Rick en The Walking Dead. ¿Quieres que sigamos con las siguientes 12 leyes? Entonces haz que este video explote en apoyo. Nos vemos en el próximo video, supervivientes. ¡Chao!